Se viene el acuerdo con el Fondo Monetario, se dice que se va a firmar el día 20 de junio, Día de la Bandera. Es casi una Curioso, ¿no? ironía. Sí, lo que pasa es que el tema del Fondo Monetario Internacional, más allá de que en esta oportunidad se haga el esfuerzo por plantear que es algo distinto, las experiencias que tiene Argentina cada vez que ha recurrido al fondo no han sido buenas. No solo la de Argentina, la de Grecia. Yo el otro día estaba mostrando unos datos de Grecia y Jordania. Bueno, Jordania, yo justo estuve la semana pasada en la reunión de la OCDE en París y justo cuando se dio la sublevación de Jordania. En Jordania a partir de la discusión del fondo. Incluso yo tuve la oportunidad de participar en reuniones donde estaba el presidente de Francia y las autoridades económicas el secretario de Comercio de los Estados Unidos, el presidente de Colombia, donde hay todo un replanteo en la discusión del multilateralismo, ¿no? Y las relaciones entre los países y el efecto de la globalización. O sea, el presidente de Francia planteaba claramente, a pesar de ser un ferviente defensor del libre comercio, de que el multilateralismo no le ha generado a los países las políticas de inclusión que debería darse. Hoy el mundo está discutiendo los efectos de la globalización. Y las asistencias de estos organismos financieros tampoco le han generado a los países y a las sociedades de los países las transformaciones que le han prometido. Yendo al caso puntual de la Argentina, cada vez que ha recurrido al Fondo Monetario, las consecuencias han sido muy malas. Entonces es lógico que toda la sociedad plantee un sistema de alerta o una luz amarilla sobre lo que se plantea hoy. No es una buena noticia, ni es para festejar el acuerdo con el Fondo Monetario, no porque uno no esté de acuerdo en sí sobre lo que se puede haber llegado a, valga la redundancia, al acuerdo, sino porque es el reconocimiento del fracaso de las políticas propias de un país. O sea, si el presidente dice, llegamos a un acuerdo con el fondo para evitar la crisis, con palabras textuales del presidente Macri, eso quiere decir que hay un fracaso nuestro como país, digo nuestro como país, más allá del gobierno, Sí. de poder fijar políticas públicas de crecimiento y desarrollo de manera autónoma. O sea, si después de 2 años y medio de gestión de un gobierno que te prometía que venía a cambiar la Argentina para lograr el crecimiento, después de 2 años y medio tenés que decir que necesitar 50.000 millones de dólares para no caerte de la economía, y es preocupante. Yo no festejaría el acuerdo con el fondo. A mí lo que particularmente me preocupa, después vamos a entrar en algunos detalles, pero que básicamente no hay ningún proyecto de construir una Argentina productiva, lo decía recién con Vivini, que modifique los términos de intercambio. Importamos por 1.500 dólares la tonelada y exportamos por 500. Son términos de intercambio. Si no corregimos eso, la balanza comercial, que creo que es más grave lo de la balanza comercial que lo del déficit fiscal. Bueno, yo te iba a decir eso. Si vos repasás mi último discurso en el Congreso cuando se discutió el tema tarifas, yo planteé eso. El problema en la Argentina, más allá de ser un problema el déficit fiscal, no es el problema de la Argentina, el gran problema del déficit fiscal es el déficit de la balanza comercial. O sea, nosotros no tenemos futuro como economía o como desarrollo, ¿no?, en nuestro sector y fundamentalmente en nuestras economías regionales si seguimos manteniendo un déficit en cuanto a la balanza comercial. ¿Por qué? Y porque, a ver, vos al déficit lo podés atacar por 2 puntos, o con ajuste fiscal o con crecimiento de la economía. Y no hay chance de tener crecimiento de la economía si tenés déficit de la balanza comercial. O sea, lo que vos decís, si yo importo más de lo que exporto, no tengo posibilidad de crecimiento en la economía. Y creo que el gobierno se ha planteado políticas respecto al ajuste fiscal, pero nunca se ha planteado política en función de su balanza comercial. Y tiene que ver con esta cuestión de la... Es más, ¿puedo hacer una Sí. observación? Creo que todo lo que ha hecho el gobierno ha sido para agrandar el déficit comercial, como por ejemplo abrir irrestrictamente las importaciones. Porque, bueno, ahí entramos en una cuestión de fondo, que a mí puntualmente no me sorprende, porque creo que tiene que ver con la matriz ideológica del equipo económico, que ellos responden a la División Internacional del Trabajo, o sea, que la Argentina sea un proveedor de materia prima para que otros socios comerciales, entre comillas, lo industrialicen. Nosotros no tenemos un destino de economía industrializada o en vías de industrialización o de desarrollo productivo
por este esquema del equipo económico actual. Este equipo económico responde a una visión netamente monetaria que funciona a las expectativas de 10 cuadras alrededor de la Plaza de Mayo, que es la City porteña, y que tiene que ver con esta división internacional de trabajo. Exportemos materia prima, igualmente no estamos exportando lo que tendríamos que exportar, y que la industrialice algún otro socio comercial que puede ser Brasil o algún otro lugar. Estamos teniendo problemas para concretar como país acuerdos con Europa, digamos, con la Comunidad Económica Europea. Sigo con el fondo, dejé anotado acá algunas cositas para después, pero me gustaría meterme en una sutileza. Yo los otros días lo escuchaba al gobernador Urtubey que decía, el presidente es Macri, la responsabilidad de ir al fondo es de Macri, yo no participo de ir al Fondo Monetario Internacional, pero le vamos a dar las herramientas que sean necesarias para el crecimiento del país. Y yo me planteaba una cosa, ese condicionamiento, que sean necesarias para el crecimiento, ¿cuál es el límite? Porque me pueden presentar un proyecto de reforma de leyes laborales, me pueden presentar un proyecto de industrialización en origen. Son dos proyectos completamente distintos, uno lo puedo apoyar y el otro no. Sí, aparentemente... ¿Hay un límite? Sí, aparentemente eso se va a discutir. Yo creo que cuando el gobernador dice vamos a dar los instrumentos necesarios, yo no hubiese recurrido al fondo, esa es la discusión del presupuesto. Aparentemente este acuerdo con el fondo no trae aparejado, salvo la reforma... Banco Central. Salvo la reforma a la Carta Orgánica del Banco Central, pero no tendría aparejado algún tipo de exigencias de leyes, salvo que el problema, el ajuste que la Argentina se ha comprometido a hacer y que va a ser discutida en el presupuesto. Entonces, nosotros vamos a estar en una disyuntiva. No podemos caer en la irresponsabilidad que le hemos criticado a quienes hoy son gobierno y fueron oposición en su momento. No te acordarás que 2010. dejaron al país sin presupuesto. Sí. Hemos criticado eso, con lo cual no podemos dejar al país sin presupuesto, pero tampoco podemos aprobar un presupuesto que, por ejemplo, baje las transferencias directas a las provincias o mutile la obra pública en las provincias. Entonces vamos a tener que trabajar... Que de hecho son dos elementos que van a toquetear. Bueno, son los dos elementos que están planteados. Entonces nuestro trabajo como legisladores va a tener que ser muy articulado con los ministros de Economía de las provincias y con los gobernadores, para saber cuál es nuestro punto de inflexión respecto al presupuesto. Entonces, por eso digo, no, es una situación de mucha responsabilidad e hilar muy fino, ¿no? Saber que no es bueno que la Argentina no tenga presupuesto, pero tampoco convalidar un presupuesto que pueda afectar a los recursos de las provincias.